Hay historias que no están solo en los libros, ¿no? Son las que puedes, no sé, tocar en las paredes de un edificio, saborear en la comida o incluso escuchar en las palabras que usamos cada día. Y si hay un lugar donde esto es más que evidente, es en el sur de España. Así que hoy vamos a sumergirnos en una de sus influencias más fascinantes y duraderas, el increíble legado de Al-Ándalus. Mira estos arcos, es que no son solo decoración, ¿verdad? Son mucho más, son como el eco de una civilización entera que lo cambió todo en la península ibérica. Cuentan una historia de innovación, de arte, de una cultura que estuvo aquí floreciendo casi 800 años. Imagínate. Esta es la herencia que, a día de hoy, sigue definiendo el paisaje de Andalucía. Claro, la gran pregunta es esa. ¿Cómo es posible? ¿Cómo una cultura no solo llega, sino que echa unas raíces tan profundas que su influencia sigue aquí, con nosotros, casi 600 años después de que desapareciera? Pues para entenderlo no queda otra, tenemos que viajar un poquito en el tiempo. Y es que la huella islámica en la península fue total. No hablamos solo de arquitectura, ¿qué va? Transformó la agricultura, el idioma, la vida de todos los días. Dio forma a una sociedad que era completamente única en la Europa de aquella época, en la Edad Media. Vale, para entender cómo pudo pasar todo esto, tenemos que irnos primero a un mundo que, digamos, todavía estaba temblando por la caída de un gigante, el Imperio Romano. El escenario estaba listo, preparado para un cambio radical. Pensemos en el siglo V. El Imperio Romano de Occidente se viene abajo, ¡pum! Y eso crea un vacío de poder gigantesco. Y claro, una época de muchísima inseguridad. En medio de todo ese caos, varios pueblos germánicos aprovecharon la oportunidad, se expandieron por toda Europa y empezaron a crear sus propios reinos. Pues bien, uno de esos pueblos, los visigodos, acabó instalándose aquí, en la península ibérica, y pusieron su capital en Toledo. Aunque eran de origen germánico, se adaptaron, adoptaron el latín, el cristianismo, y estuvieron gobernando Hispania casi 3 siglos. Pero ojo, que por debajo de la superficie, su reino era bastante frágil. Y justo mientras los visigodos estaban liados con sus problemas internos, a miles de kilómetros de aquí, allá en la península arábiga, estaban haciendo una nueva fuerza. Una que estaba a puntito de cambiar el curso de la historia para siempre. El origen de todo está en Mahoma. Él era un comerciante de la Meca y, según la tradición islámica, fue quien recibió la revelación de una nueva fe, el Islam. Su vida a Medina, la que se conoce como la Égira, fue un punto de inflexión total. Marcó un antes y un después, porque consiguió unificar a todas las tribus de Arabia bajo una misma religión. Y después de la muerte de Mahoma en el 632, lo que pasó fue sencillamente asombroso. Sus sucesores, los califas, empezaron una expansión militar, a una velocidad y una escala que nadie había visto antes. Es que en poco más de un siglo crearon un imperio inmenso, que iba desde la India hasta las costas del mismísimo Atlántico. Y fue justo ahí, en el punto más álgido de esa expansión, cuando sus ejércitos miraron hacia la península, hacia la tierra de los visigodos. Año 711, un ejército musulmán cruza el estrecho, y la conquista fue, sorprendentemente rápida. ¿Y por qué tan rápido? Pues sobre todo porque el reino visigodo estaba muy debilitado, tenían crisis económicas, luchas internas por el poder, un caos. El caso es que en poquísimos años casi toda la península estaba bajo control musulmán, y a este nuevo territorio le pusieron un nombre, Al-Ándalus. Pero la historia de Al-Ándalus no es solo una de conquista, Es la historia de una auténtica edad de oro, un periodo de un esplendor y una innovación que iban a transformar la península para siempre. Para empezar, hubo una revolución agrícola en toda regla. Trajeron cultivos que hoy nos parecen de lo más normal, pero que en aquel entonces eran súper exóticos. Hablamos del arroz, las berenjenas, los cítricos como el limón y la naranja, incluso el azúcar. Vamos, que los campos y la cocina de la zona cambiaron por completo para siempre. Claro, la pregunta es, ¿y cómo consiguieron que todo eso creciera en un clima que a veces es tan seco? Pues la respuesta está en una ingeniería del agua increíblemente avanzada para la época. Perfeccionaron el uso de las norias para sacar agua de los pozos, construyeron acequias para llevarla a los huertos y diseñaron aljibes para guardarla. Básicamente, transformaron el paisaje. Y esa innovación no se quedó en el campo, también llegó a las ciudades, a las medinas. Eran centros urbanos súper organizados, siempre protegidos por murallas. Y dentro, pues dentro la vida bullía. Tenías la alcazaba, que era la fortaleza, el zoco, el mercado, y en el corazón de todo, siempre la mezquita. Si nos metemos en la mezquita, que era el centro de la vida religiosa, vemos sus partes clave. Primero, el minarete, esa torre desde la que se llama a la oración. Luego el patio, con su fuente para las purificaciones. Y finalmente la gran sala de oración que siempre mira hacia la Meca.
Y es aquí, en la arquitectura, donde su arte llega a lo más alto. Desarrollaron una variedad de arcos que es alucinante. El de herradura, que es el más icónico, el lobulado, súper elegante, o los entrecruzados, que son complejísimos. Es que no eran solo para sujetar el edificio, ¿sabes? Eran una auténtica declaración artística. Hay un detalle clave. El Corán prohibía representar figuras de personas o animales. Y por eso, los artistas islámicos se convirtieron en unos auténticos maestros de la abstracción. Llenaban cada centímetro de las paredes con patrones geométricos súper complejos, con caligrafía árabe elegantísima, con motivos de plantas. Creaban una belleza que te dejaba sin palabras, y además con materiales tan sencillos como el yeso, el azulejo o la madera. Y claro, hay que entender que esta civilización no fue algo pasajero, no fue un capítulo corto en la historia de la península. Su presencia y su influencia duraron, un tiempo extraordinariamente largo. 781 años. Fíjate en el número. Ese es el tiempo exacto que duró la presencia islámica en la península. Desde el 711 que llegaron hasta la caída de Granada en 1492. Para que nos hagamos una idea, es más tiempo del que ha pasado desde que se fueron hasta hoy. Pero claro, en esos casi 8 siglos, Al-Ándalus no fue siempre igual. Fue cambiando, evolucionando sin parar. Empezó siendo una provincia lejana del califato de Damasco. Luego se convirtió en un emirato independiente. Después, alcanzó su máximo esplendor como el poderoso califato de Córdoba, para más tarde romperse en los pequeños reinos de taifas, y al final quedó reducido al reino nazarí de Granada, que fue su último reducto. Al final, la historia de Al-Ándalus es un recordatorio muy potente de cómo las culturas se mezclan, se transforman unas a otras y dejan un legado que dura mucho más que los propios imperios. Y esto nos deja con una pregunta en el aire, para que pensemos un poco. ¿Qué otras huellas ocultas de la historia, como esta, dan forma al mundo que nos rodea hoy en día?